Nicole, buenas tardes para ti, buenas tardes para mis compañeras de panel y también pues muchísimas gracias por la invitación a ustedes, por la organización de este evento, en especial al doctor Jorge Abel Ruiz, el director general. Eh, Bien, respecto a tu planteamiento, digamos que uno de los temas cuando hablamos de arbitraje que es inevitable es pensar en qué centro de arbitraje se va a escoger para poder llevar allí los trámites arbitrales que se generen con ocasión a cualquier conflicto. Entonces, una de las preguntas también habituales es qué características debería tener un centro para cumplir con esas expectativas, no solamente de los abogados, sino también, por supuesto, de esos clientes que están detrás de estos abogados y que requieren una pronta y eficaz solución de ese conflicto. A medida también que ha pasado los años, digamos que los centros nos hemos venido especializando en materia de administración de casos. Entonces, lo que antes era un centro que simplemente prestaba quizás unas salas o ofrecía unos procedimientos estándar para la resolución de disputas, pues cada vez se han venido, digamos, avanzando en proponer nuevos temas, nuevos servicios, nuevos procedimientos a efectos de tener un portafolio más amplio de servicios, lo cual depende y hace también pues, que el desarrollo del arbitraje se adopte. En ese sentido, preparando la charla, pensaba cómo hacer para no hablar de todo en desorden y establecí tres niveles que para mí son importantes en los temas de administración de centros. El primero es que los centros definan qué tipo de centro quieren ser, en qué sentido. Hay centros que están especializados únicamente en temas arbitrales, hay otros que tienen arbitraje y mediación, hay otros que tienen incluso un portafolio de servicios muchísimo más amplio que también prestan, digamos, a través de otros mecanismos alternativos de solución de conflictos que hay en sus ciudades y de una vez, en sus países, perdón, y de una vez allí es donde tienen que empezar a mirar y a estructurar como su centro, qué problemáticas, por ejemplo, van a abordar o si van a ser, digamos, diversos, si van a abordar cualquier tipo de conflicto o se van a especializar en temas de familia, en temas comerciales, en temas civiles, contenciosos administrativos, inversión, conflictos netamente entre particulares, en fin. Entonces ese creo que es el primer inicio de un centro y es definir qué es lo que quiere hacer respecto de cara al centro y por otra parte, de cara, digamos, a quien pacta una cláusula compromisoria o una cláusula de solución de controversias, revisar que en ese efecto, digamos, cumpla con esa expectativa que se tiene respecto a la resolución del conflicto. Allí, en un primer término, tenemos el tema de los reglamentos. Los reglamentos son la columna vertebral del funcionamiento de cualquier centro de arbitraje. Un centro puede tener un servicio magnífico, puede llegar a tener unas muy buenas listas de árbitros, pero si no tiene, digamos, unos reglamentos que sean lo suficientemente consistentes y que estén actualizados respecto de lo que está sucediendo en el día a día, pues evidentemente no van a responder a las necesidades de un buen trámite arbitral. Los reglamentos son la carta de navegación que tienen los árbitros y por supuesto los apoderados de las partes para poder llevar a cabo y a buen fin un tribunal arbitral. Y por lo general lo primero que siempre preguntan, además de las tarifas, es cuáles son esos reglamentos. Si esos reglamentos tienen forma uncitral, si son independientes o en qué varían, digamos, de las normativas usuales, precisamente para poder garantizar un buen procedimiento. Ahora bien, detrás del reglamento también hay otro tipo de normativas que son importantes tener en cuenta. Cada día es más importante tener manuales o anexos a esos reglamentos. Por ejemplo, los manuales de funcionamiento respecto a las audiencias virtuales. Después de la pandemia, el tema se disparó. El tema no era ausente antes de la pandemia, existía, ya se hacían audiencias virtuales, pero digamos que no era tan usual. Cuando viene la pandemia y todos nos vemos abocados mundialmente a la necesidad de utilizar estos mecanismos virtuales, pues evidentemente todos los centros tienen que empezar a tener unos sistemas óptimos de almacenamiento para los expedientes y adicionalmente para la buena prestación del servicio respecto de las audiencias. ¿Por qué razón? Garantizar que nadie ingrese, digamos, a una audiencia que se esté realizando, que tenga temas de seguridad, por supuesto que nadie diferente a las partes o a quienes autorice el centro y quienes deban estar autorizadas
puedan acceder al expediente o aportar documentos al expediente. Pues hay diferentes formas de manejar los expedientes. Hay centros que tienen, digamos, concentrada la administración del expediente y ellos mismos van cargando toda la información, así como hay otros que lo entregan al tribunal y el tribunal es quien administra su propio expediente. Todo depende, digamos, de la forma como estén organizados, pero lo importante sí es tener, digamos, unas reglas de funcionamiento claras de tal manera que no se tengan inconvenientes, pues, a posteriori respecto del manejo de las herramientas virtuales y hasta dónde van. Si el trámite va a ser 100% virtual, es decir, que todo se va a desarrollar, pues, a través de las plataformas virtuales y absolutamente todo va a ser, digamos, a través de correo electrónico o a través de la plataforma, o si las partes también van a tener la posibilidad de poder radicar documentos en físico o remitir documentos en físico. Eh, y en ese sentido también establecer los horarios. No es lo mismo radicar un documento en físico en las instalaciones de un centro o enviarlo pues por correo electrónico porque evidentemente los horarios pueden llegar a cambiar. También se ha vuelto muy importante el tema de poder establecer un código de ética. ¿Por qué razón? Si bien, digamos, generalmente dentro de los reglamentos existen normas respecto de los impedimentos y recusaciones de los árbitros, digamos, de carácter general, no son solo los únicos llamados a poder cumplir ese tipo, digamos, de normativas. También tenemos detrás a los apoderados de las partes, a los propios funcionarios de los centros, a los administradores del caso. Entonces, también es importante tener un código de ética que aborde a todos estos intervinientes en un eventual trámite arbitral, incluso a un eventual perito y poder abordar, digamos, como todas esas perspectivas. También se ha discutido mucho si ese código de ética debería estar inmerso dentro de las reglas de procedimiento o si debería ser, digamos, una, un anexo o un apéndice de ese reglamento. Yo considero que las cosas hay que manejarlas por separado. Una cosa es el reglamento de procedimiento, que es, como te decía, la bitácora que me dice cómo debo llevar el procedimiento arbitral en el paso a paso. Otra cosa son los estatutos que manejan, digamos, los centros para determinar, digamos, sus funciones administrativas y organizarse internamente y determinar las funciones como administradores de los casos. Y otra cosa distinta para mí es el código de ética. ¿Por qué? Porque con fundamento en el código de ética es que también los árbitros, incluso los mismos centros, pueden llegar a adoptar decisiones importantes. Por eso para mí es como tan importante tenerlo como un anexo separado y pues hacer mucho énfasis, digamos, en esos principios éticos a los que deberían estar sometidos los miembros de un tribunal arbitral y todos aquellos que involucran o tienen un rol importante dentro de la administración del caso. Otra parte importante, como en un segundo nivel, son las listas de árbitros. Este es otro tema que ha sido, digamos que bastante discutido y es la integración de esas listas, que tengan unos requisitos claros. Hay centros que quizás no tienen listas de árbitros y que dependiendo de las necesidades buscan el árbitro o el profesional para dicha causa. Ese es un tema que digamos que cada parte cuando pactan un centro tienen que revisar qué tipo de centro prefieren. Prefieren tener unas listas que yo entro, las reviso y sé que de ahí me van a designar el árbitro, o yo prefiero que dependiendo de las características de mi caso me designen un abogado que evidentemente sea competente. Y allí entra un tema muy importante y es la confianza en la institución arbitral. ¿Qué tanta confianza tengo? Investigar, digamos, como apoderados de parte, cuáles han sido las particularidades respecto de esa designación de los árbitros. Cualquier método, como digo, es válido, simplemente es que las partes conozcan y sepan a qué se someten cuando pactan ciertas reglas de procedimiento o acogerse, digamos, a la administración de casos en ciertos centros. Cuando tenemos listas de árbitros constituidas, es importante, digamos, que los reglamentos, sobre todo en la parte de los estatutos, reflejen cuáles son los criterios para poder integrar las listas de árbitros, los periodos para los cuales serán postulados, de qué manera se designan, si existe un comité nominador, quiénes integrarían ese comité nominador y en esa medida eso va a dar mucha más, digamos, como tranquilidad a las partes respecto de esa designación de los árbitros. De igual manera,
También considero que es importante tener una lista de árbitros que sea concreta en su número. ¿En qué sentido? El número de árbitros debe responder aproximadamente al número de casos. No es que tenga que ser precisa, que si tengo 300 casos en el año, pues evidentemente tengo 300 árbitros. No, no respondería. Es importante, digamos, tener la posibilidad de elegir y unas especialidades amplias y, como digo, a la vanguardia de lo que sucede en el mundo, porque cada día... eh, sobre todo en materias jurídicas y bueno, y también en materias técnicas, cuando hablamos de dispute boards, pues todos conocemos que cada día hay más especialidades. Entonces es importante tener unas listas, digamos, bien definidas, amplias, pero no con un número tan grande de árbitros, porque eso podría llegar a dar la sensación que no hay como tal una especialidad, pero sí responder, digamos, a esas necesidades dependiendo del caso. Adicionalmente, también tener muy definidas, pues digamos, volviendo al tema del código de ética, las causales de impedimento, las causales de recusación y el procedimiento que tienen los centros también para decidirlas. Y en eso es importante también la rapidez en las decisiones que deben adoptar los centros respecto a los procedimientos. Hay procedimientos que tienen demasiados pasos en el tiempo, entonces eso hace que ya un trámite arbitral, que de por sí es complicado, porque es un conflicto que está pendiente por solucionar, pues cuando le ponemos muchos pasos, digamos, respecto de la solución de una recusación o de un deber de revelación, pues evidentemente eso va a hacer que las partes, digamos, se cansen un poco respecto a lo que está pasando, porque se vuelve un mini proceso dentro del gran proceso que es este trámite arbitral. Entonces, en la medida de las posibilidades, tener, digamos, procedimientos más cortos. Asimismo, y como un tercer nivel, quiero hablarles de un tema que no es nada menor, que es el funcionamiento administrativo del centro. Desafortunadamente, a veces se cree que los centros de arbitraje, digamos, sus labores son demasiado administrativas y que su rol es menos importante que quizás el de los árbitros respecto del trámite arbitral. Y realmente cuando vamos a revisar, pues el centro se vuelve todo el soporte de las actuaciones del trámite arbitral. Evidentemente, hasta donde los árbitros y las partes también lo permitan y así lo quieran, y también como sus reglas así lo determinen. Em, que es importante, por ejemplo, tener el tema de los medios tecnológicos, el tema de tener muy claro cómo puedo yo acceder a ese centro, que ese centro tenga como caras, digamos, visibles administrativamente hablando, con quien puedan contactarse los apoderados de las partes, quienes puedan evacuar, digamos, preguntas del día a día, del trámite arbitral, del procedimiento arbitral, de cómo ingresar a la plataforma. Em, de cómo poder acceder o no al tribunal arbitral, horarios, temas de servicio, en fin, o sea, todo eso es, digamos, como muy importante. Adicionalmente, los temas de calidad en la prestación de los servicios. Si ese es un tema que en mi concepto no debe estar regulado, digamos, en los estatutos, sí debe haber un manual, digamos, de calidad que generalmente en diferentes países lo hay respecto a las normas de calidad, perdón, de cada institución, y es tener unos parámetros básicos para poder evaluar la calidad de la prestación de los servicios. Que si bien no existe una norma técnica de calidad, digamos, para medirlo, no importa, pero sí que el centro tenga unos parámetros especiales para poder medir y poder a final de año o cada X periodo tomar unos trámites arbitrales y revisar, por ejemplo, cuánto tiempo nos demoramos desde que se presentó la demanda hasta que llegamos al laudo, cuánto tiempo se demoró el centro en integrar el tribunal arbitral, qué tropiezos existieron respecto de la prestación del servicio en las audiencias, cómo es la calidad, digamos, humana de las personas que atienden las audiencias, porque independientemente de cuál sea el servicio, pues es prestado por seres humanos. Todavía la inteligencia artificial no ha llegado a reemplazar las funciones de los centros ni de los árbitros, no sabemos si lo haga a futuro, pero sí es importante, digamos, como poder evaluar ese tipo de cosas y realmente revisar si se está prestando o no un servicio óptimo. Por otra parte, también es importante y no se debe desconocer que los centros de arbitraje tienen que ofrecer un negocio. Inevitablemente, si bien tienen por una parte una función, digamos que puede llegar a ser una función social en ciertos casos y en ciertos centros, pues la verdad es que es un negocio, entonces tiene que tener unas tarifas que sean rentables.
rentables tanto para el sostenimiento del centro como rentables también para las partes que acudan a ese servicio y que evidentemente sean competitivas respecto del funcionamiento del centro. Hace poco, en una reunión, escuchaba que las partes a veces tenían la posibilidad de negociar con el centro la forma de pago de los honorarios del tribunal, lo cual me llamó bastante la atención, porque generalmente son unos momentos específicos en los cuales pueden pagar y tienes que pagarle sí o sí a los árbitros cuando administras los recursos. Entonces, era bien curioso porque decía, es que es la única forma que estamos tratando de garantizar que las partes paguen porque hay una recesión económica bastante fuerte. Entonces, lo que hacemos es decirle, mire, el tribunal le vale tanto. ¿Usted cómo lo puede pagar? Y en esa medida pueden, digamos, llegar a negociar no el monto, pero sí las formas de pago y a su vez esto tiene que ser coordinado con el tribunal arbitral, pues que evidentemente tiene que acceder a que le paguen ya no en dos contados quizás, sino quizás en tres o en cuatro contados. Pero como les digo, lo importante siempre es tener esas reglas claras a efectos que cuando los clientes o a efectos que cuando los árbitros acepten un tribunal arbitral o alleguen una demanda arbitral, pues sepan que eso es factible y lo pueden hacer. Adicionalmente, también es mi percepción. Creo que no es mejor centro el que tenga más servicios. Hay centros que tienen un servicio hasta de quizás seis o siete mecanismos alternativos de solución de conflictos distintos y tratan de abarcar mucho. Salvo que sea un centro, digamos, muy grande, esto puede volverse un tanto peligroso porque incluso los mismos servicios que tienen pueden empezar a competir entre ellos. Entonces es muy importante siempre como tener muy definidos cuáles son las líneas de servicios. Em, y por último, también, que me parece muy importante y no un tema menor, respecto de esa parte como social que tienen los centros, creo que un objetivo importante es precisamente promover una cultura de métodos alternativos de solución de conflictos pacífica, ¿sí? Manejar los arbitrajes con elegancia, saber, digamos, cómo presentar un memorial en buenos términos, cómo tener esa posibilidad de orientar a las personas en que hay otras formas de resolver ese tipo de conflictos. Y ahí es una labor de sensibilización importante que tenemos los centros, tanto respecto de capacitaciones a los árbitros, sensibilización a los clientes y, por supuesto, orientar a los abogados en el buen manejo de unas prácticas importantes en materia arbitral. Desafortunadamente no es la mayoría, pero a veces lo vemos. Hay quizás árbitros o incluso apoderados de partes que por desconocimiento, digamos, tratan de apropiar el arbitraje internacional a un arbitraje local, lo cual lleva a cometer, digamos, ciertos tropiezos. Entonces, creo que en eso tienen que trabajar fuerte los centros desde ese punto de vista. Solamente concluir que la labor de los centros pues es una labor importante, es una labor que deben, digamos, continuar trabajando. Hay muchas cosas aún por hacer y pues agradecerte el espacio, Nicole, respecto de este tema, pues que como te digo, no es un tema menor y que a veces desafortunadamente es un tema desconocido incluso para la misma comunidad arbitral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica, por tan importantes aportes, y me quedo con eso, ¿no? O sea, el rol que tienen los centros de arbitraje hoy en día no es un rol menor, es un rol bastante importante, y más allá de esto, ahora que estamos como que en esta nueva era tecnológica y en que hay audiencias arbitrales y la mayoría de cosas y reuniones en general ahora se llevan de forma virtual, qué bueno que haya pues un rol de los propiamente de los centros para ver por qué aplicación se van a conectar, mandar los correos electrónicos, incluso los escritos ahora ya en la mayoría ya no son físicos como antes, andábamos con 1000 files para poder presentar alguna demanda o algún escrito, sino simplemente se envía por el correo y evidentemente se crean plazos para eso, ¿no? Entonces, qué importante justamente establecer eso en esta nueva era que estamos más tecnológica, digamos. Muchas gracias por eso. Continuando con la mesa, como segunda expositora tenemos a la doctora Liliana Sánchez. Ella es abogada con más de 20 años de experiencia en arbitraje nacional e internacional y en mediación, con estudios en posgrado en el comercio internacional, derecho comercial, arbitraje y mediación, que es directora del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá. La doctora Liliana nos va a hablar un poco
de esta implementación de un récord arbitral y la publicidad que tenemos en la información propiamente de los árbitros. Doctora, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a la audiencia. Felicitar al Círculo de Arbitraje con el Estado por esta actividad y, por supuesto, saludar a mis amigas Verónica Romero y Patricia Vera que están conectadas acá con nosotros. Agradecerle a Jorge Abel Ruiz, que es el presidente del Círculo, por la invitación y, por supuesto, a Diana Contreras, quien ha estado dándole seguimiento muy de cerca a mi participación. Gracias, Diana. Sé que por ahí debes estar conectada. Bueno, quiero hablarles un poquito antes de hablar del récord, porque creo que el récord es una consecuencia de una ola de publicidad o una nueva tendencia en lo que respecta a la publicidad que deben tener los centros de arbitraje como una línea ligada a la transparencia. Esta es una tendencia que se ha venido dando en la última década prácticamente, y antes de la última década prácticamente se hablaba más que todo de confidencialidad. Ahora bien, yo creo que deberíamos comenzar por confrontar el tema de confidencialidad versus publicidad, porque han habido algunos foros dedicados específicamente a la viabilidad o no de la publicidad y la conveniencia o no de la publicidad en el tema de arbitraje, cuando por décadas se habló del tema de confidencialidad. Y por supuesto, consecuentemente de esta publicidad se han creado los denominados récords o registros de árbitros o información de árbitros. Entonces, en principio deberíamos confrontar el tema de la confidencialidad, que según el doctor Gary Borg, me voy a tomar la molestia de leer en su libro International Commercial Arbitration, que es todo un compendio de referencia a nivel mundial del tema de arbitraje. Para los que pues son estudiosos del arbitraje, esta es una obra que pues el que estudia arbitraje tiene que tenerla y tiene que tenerla como referencia. Y él hablaba del tema de confidencialidad, señalando que se utilizaba típicamente para referirse a las obligaciones de las partes de no revelar a terceros la información relativa al arbitraje. Ahora bien, yo apuntaría un poco más allá de esto y no solamente al tema de confidencialidad ha estado ligado ahora al tema de publicidad, sino también que pues el tema de confidencialidad muchas veces se confunde con el tema de privacidad, que prácticamente pues la información o el trámite en sí del arbitraje, que solamente debe ser de conocimiento de las partes o que forman parte dentro pues de un arbitraje, las partes, sus representantes, los testigos, los peritos, el tribunal arbitral. Pero pues este concepto de privacidad es un poco, es diferente al tema de confidencialidad, porque el tema de confidencialidad tiene que ver respecto de terceras personas. Ahora bien, diríamos confidencialidad y publicidad, entonces son conceptos que se contraponen. Yo diría pues que no. Por años, pues como les decía, se ha estado hablando del tema de confidencialidad y que se ha venido inherente prácticamente al acuerdo de arbitraje, porque muchos acuerdos de arbitraje establecían propiamente tal el principio de confidencialidad. Otros reglamentos de instituciones de arbitraje contemplaban el requisito de confidencialidad, tanto así que algunos reglamentos internacionales, como el de la ICC, incluso decía el de London Court, el de ICAR y todas estas instituciones dedicadas al tema de arbitraje, establecían normas o establecen normas de confidencialidad respecto pues al acuerdo de las partes. Ahora bien, cuando se habla del tema de confidencialidad, ha sido un tema, como les decía, trillado, discutido enormemente la conveniencia o no de la confidencialidad. Y, por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas de CEIA, que es el Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, ellos elaboraron un documento que se le denomina Código de Buenas Prácticas. Y cuando hablan de las buenas prácticas, hablan buenas prácticas para todos, para las partes, para los árbitros, para las instituciones de arbitraje. Y cuando hablan de las instituciones de arbitraje propiamente tal, hablan de que las instituciones de arbitraje deberían pues aprobar
un manual de confidencialidad, esto bajo el supuesto que el reglamento no contenga una norma como tal, y asegurar pues la confidencialidad de todos los documentos, informaciones y demás. Los miembros, los órganos y el personal de la institución tienen el compromiso pues de firmar ese código o manual de confidencialidad. Y existen algunas excepciones dentro de este principio de confidencialidad, y creo que pues por acá viene el asunto, para investigadores, para que tengan acceso a los archivos, proyectos, estudios y demás. Entonces, las instituciones deben, dice el código, deben adoptar medidas para garantizar la confidencialidad de los procedimientos arbitrales. Entonces, se habla pues que deben implementar algunos mecanismos para proteger, escuchen esto, datos personales tratados bajo responsabilidad, y también implementan medidas técnicas y organizativas para asegurar la seguridad de la información. Entonces, esto es respecto a protección de datos, que es un tema también de bastante boga, y ahora lo voy a confrontar un poquito con el tema de publicidad. Entonces, bueno, en principio, pues si confrontamos una cosa con la otra, podríamos pensar que si damos publicidad a la información que existe en los centros o que existen sobre los procedimientos de arbitraje, entonces estamos vulnerando el principio de confidencialidad, porque la publicidad siempre hemos visto que una ley se publica para darle publicidad respecto a terceros. Las propiedades se registran en una institución pública para que esto sea garantía o publicidad frente a terceros. Muchas veces las sentencias se registran en una institución pública de registro para que esto tenga efecto respecto a terceros. Entonces, hoy día, digamos que el concepto de publicidad es un cambio que se ha venido generando en materia de arbitraje versus la postura clásica de la confidencialidad. Y la justificación básicamente al hablar de publicidad en materia de arbitraje está ligada a otro concepto que muchos conocemos, que es el de transparencia. El concepto de transparencia se hace necesario pues encontrar un equilibrio entre la confidencialidad y la publicidad en virtud de este principio de transparencia, que no solamente pues las instituciones de arbitraje quieren tenerla, sino también muchas veces los propios árbitros quieren, también mostrarse transparentes. Entonces, cuando hablamos de transparencia en el tema de arbitraje, este concepto está ligado a acceso de la información. No surge como un querer, que el tema de transparencia no son las partes las que han solicitado dar información de sus casos, más bien son medidas que han implementado las instituciones de arbitraje para darle una legitimidad al sistema arbitral. ¿Para qué? Para darle mayor confianza, porque muchas veces, y me acuerdo que en mi institución muchas veces me decían, oye, ustedes allá en el centro de arbitraje, allá que todo lo manejan como que nadie sabe, como que nadie sabe qué es lo que ustedes hacen, ni quién es la gente que va allí, cuando van. Yo conozco a algunos, pero no sé a qué van. Entonces era como, a ver, como un gurú, como un veto que todo el mundo tenía de cualquier información referente a el arbitraje. Entonces, digamos que se han establecido puntos concretos donde la transparencia y la publicidad se intersectan con el tema de la confidencialidad para legitimar al sistema. Entonces, algunas medidas de transparencia, digamos que, o de publicidad que han tenido las instituciones de arbitraje, son, por ejemplo, publicación de información relevante. Esto no estamos dando información de casos, más bien información, por ejemplo, de cómo conducir al arbitraje, cómo se lleva el registro de nombres de árbitros. Y ahora me voy a dedicar un poquito a eso, que es el otro tema de esta conversación, el tema de quiénes son los árbitros, qué nacionalidad tienen, cuál es la función del tribunal arbitral, cuáles son
los métodos de nombramiento, porque muchas veces también nadie sabía cómo se nombraban a los árbitros, y esto era una de las mayores críticas que se daban a los sistemas, o si el arbitraje se ha concluido, o si existen, qué sectores de la economía son los que se manejan en ese centro de arbitraje, es decir, qué materias son las que realmente llegan al centro de arbitraje. Llevaban, por ejemplo, códigos y números de casos, y en otros centros, por ejemplo, se publicaba el tiempo promedio. Entonces, esta es una información, hasta ese momento no se dan nombres de partes, más bien es una información genérica de la institución y de cómo se conducen los procedimientos de arbitraje, y por allí comienza el tema de transparencia. Luego viene una dinámica aún mayor, y es, ok, como dice el código de SEIA, vamos a hacer una excepción al principio de confidencialidad, y es el tema investigativo. Si se investiga, esto es, por supuesto, los investigadores tendrían que firmar este manual de confidencialidad, pero tienes acceso a la información, puedes trabajar los temas científicos de investigación y podrías hacerse un trabajo de investigación, y ese trabajo de investigación repercute en darle legitimidad al sistema. Por ejemplo, la ICC cada 2 años hace una publicación de sus jurisprudencias, por ejemplo, los centros, por ejemplo, de Hong Kong, hacen también publicidad de sus sentencias, de sus fallos, de sus laudos. Pero en esta publicación, generalmente, pues, no se establecen los nombres de las partes y se mantiene ese ritmo, aunque hay una tendencia donde se le da un formulario a las partes y dice a las partes, no me importa que usted pueda publicar el nombre de quienes nosotros somos, y se colocan los nombres de las partes en estos reportes. Esto es un tema de publicidad bien importante. ¿Por qué? Porque esto ha permitido que se sepa cuál es el resultado de los procesos arbitrales, hasta dónde es el análisis jurídico que hacen los tribunales arbitrales. Se comienza a crear una especie de jurisprudencia estándar internacional, pero a raíz de estas publicaciones, porque si un gran árbitro con una gran legitimidad en conocimiento, en experiencia, dicta una determinada resolución y esta es publicada, y se sabe pues quién es el árbitro el que dictó esa sentencia, ese laudo, entonces esto comienza a ser un punto de vista consensuado que hasta se vuelve constante y estándar a nivel internacional. Y así han surgido, por ejemplo, la teoría la teoría de la atracción de terceros, de grupos de sociedades y demás. Eso es a raíz de diferentes fallos de jurisprudencia que han sido públicos. En los procesos de selección y evaluación, esto es mucho más reciente, cuando las entidades fungen como autoridad nominadora o les corresponde nombrar árbitros por reglamento, hacen publicaciones de quiénes han salido en los sorteos. O publicación, por ejemplo, de información de recusaciones. Tales árbitros han sido recusados sin determinar la situación propiamente tal, pero sí la causal, por ejemplo, de que sea. Hablemos un poco ahora de qué es un récord arbitral. Y decía el título de esta conversación, hablemos de récord arbitral y hablemos de publicidad. Y es que el récord arbitral tiene que ver con la publicidad, por eso les hablaba de esa pequeña línea, esa línea delgada entre confidencialidad y publicidad. Para transparencia, la publicidad, digamos que es la consecuencia de la transparencia. Entonces, ¿qué es un récord arbitral y es saludable o no? Yo soy de la postura de considerar que, por supuesto, es saludable tener un récord arbitral donde no se identifican partes, sino más bien la calidad de las partes, las cuantías, la intervención de terceros, cómo se conforman los tribunales arbitrales, y se saca toda una data bruta que permite, si hacemos un récord arbitral, por ejemplo, se hace un récord arbitral anual, y este récord arbitral nos permite a nosotros hacer estadísticas, nos permite también tener información para cruce cuando vamos a hacer designaciones de árbitros. Entonces, todo esto, antes de que un árbitro relación, ya nosotros sabemos si ha atendido casos o con relación o no,
o con relación a alguna de las partes, si ha tenido casos en SECAP, nosotros le hacemos el cruce internamente porque contamos con un récord arbitral. Y esa es diferente, por ejemplo, un récord arbitral a la publicidad que se le hace a la jurisprudencia sobre temas particulares, donde generalmente pues las partes participan y les dan autorización. El caso del récord arbitral es data bruta. También se hace récord arbitral para árbitros y es una tendencia también, decía, de las organizaciones. Tienen lista de árbitro, esta lista de árbitro se incluye la información del árbitro, tales como la experiencia, la especialidad, nacionalidad, actividad de los árbitros. Por ejemplo, SIAC tiene publicada en su lista de árbitros, en la página web, y existe información básica pública de sus árbitros. Inclusive si han sido designados, también algunas instituciones los incluyen dentro de las páginas web, qué árbitros han sido designados recientemente. Entonces la gente, es una información que valida mucho el sistema porque se publica, por ejemplo, qué árbitros están activos en procesos. Y ambos sistemas de publicidad, tanto récord de árbitro como récord arbitral, están llamados a ser elementos que buscan la transparencia. Y como vuelvo y les repito, creo que es sumamente saludable para las instituciones contar con un récord arbitral, contar con publicidad referente a información de los árbitros activos, de los árbitros que son incluidos en sorteos, de los árbitros que salieron en los últimos sorteos. Algunas instituciones lo hacen mensualmente, otras lo hacen semanalmente, otras lo hacen trimestralmente, pero creo que es importante contar con esa información. Hay legislaciones que entiendo, un árbitro pues en Perú, y el círculo es de Perú, entiendo que tienen récords arbitrajes de otra índole por exigencia de la ley. También es válido, sin embargo, creo que hay información que tiene que ver con protección de datos, y en este sentido sí habría que tener un poco de cuidado cuando se hacen récords arbitrales referente a quién le estamos compartiendo información reservada, privilegiada de los árbitros, eh, eh, por la protección de datos y las leyes de protección de datos, que van a variar de país en país, pero que en general tienen la misma esencia. Así que con eso lo dejo. Creo que en conclusión es saludable tener un récord de árbitros, es saludable tener publicidad, pero esa publicidad tendiente como mecanismo de reforzamiento o de fortalecimiento del sistema arbitral. Así que con eso los dejo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Liliana. Qué importante lo que usted menciona respecto a la publicidad y la relación que tiene con la confidencialidad, ¿no? Esta confianza que nos dan las partes, o que les dan las partes a los centros de arbitraje, y solamente, digamos, publicar o publicitar, en todo caso, únicamente la información que ellos evidentemente evidencian, ¿no? Y respecto también a este récord arbitral anual que usted menciona, me parece recontra importante para los centros de arbitraje, porque de alguna forma muestra y permite hacer este tipo de estadísticas y el cruce, en todo caso, entre las designaciones de árbitros, la relación de los casos, y tener esa información de manera interna, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Continuando con la penúltima expositora, vamos a presentar a la doctora Patricia Vera Nieto. Ella es abogada por la Universidad de las Américas, tiene un máster en arbitraje y litigio internacional por la Universidad San Francisco de Quito y 2 diplomados de especialización en arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión. Fue parte del equipo de secretariados arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, es directora del Centro de Arbitraje y Mediación de AmCham Quito, es árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras y Asociaciones de la Producción del ASUAI. Actualmente es primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial CIAC y es coordinadora de la Comisión CIAC Mujeres. Asimismo, ella es miembro de la Comisión de Mujeres del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, y su práctica profesional se centra en el manejo, la administración de arbitrajes, así como también se especializa en arbitraje comercial nacional e internacional. La doctora Patricia nos va a hablar un poco y va a responder en todo caso a la pregunta respecto a la implementación del escrutinio del laudo arbitral. Doctora, ¿realmente los centros de arbitraje deben asumir esta función? Tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias, Nicole, por tan gentil presentación y también quiero agradecer al doctor Jorge Abel Ruiz, director general, por la invitación y por, sobre todo, felicitarlos por la realización de este evento que año a año va fortaleciéndose y además genera un espacio muy importante de intercambio y de compartir experiencias entre todos los distintos centros. Eh, Al igual que lo mencionó la doctora Liliana Sánchez, para mí es un honor compartir esta tarde con ustedes. Y antes de responder a tu pregunta, yo voy a empezar citando a John Paulson justamente en su obra El arbitraje en tres dimensiones, en el que señala que la gran paradoja del arbitraje consiste en buscar la cooperación de las mismas autoridades públicas de las que finalmente trata de liberarse. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que los árbitros son quienes dictan los laudos, en efecto. Sin embargo, no son los árbitros quienes están llamados o quienes llevan a la ejecución de dichos laudos. En ese sentido, entonces, esto ha llevado a que distintas cortes de arbitraje internacionales, y entre estas incluyendo AmCham Perú, el Centro de Arbitraje de AmCham Perú, haya implementado el escrutinio de laudos por parte de la institución arbitral. ¿Cuál es el principal objetivo que busca el escrutinio de laudos? Es básicamente maximizar los efectos legales y de ejecución de laudos, porque ¿de qué nos sirve tener un laudo que el momento en el que tengamos que ejecutarlo tenga o carezca de elementos claros o confusiones tanto numéricas o vacíos administrativos que impidan que se pueda ejecutar este laudo? Entonces, justamente lo que busca y lo que ha hecho la ICC, que es una de las pioneras en implementar el escrutinio de laudos, es evitar que estos laudos, primeramente, no puedan ser ejecutados, lo cual ocasionaría obviamente una afectación directa a la parte que ha salido, digamos, ganadora en el arbitraje. Y también busca que se mantenga la calidad de los laudos, mantener un estándar internacional y de alta calidad que obviamente cuenta con el respaldo de la revisión de una institución arbitral ante la cual en este caso se está llevando a cabo el proceso arbitral en general. Entonces, básicamente nace con el objetivo de evitar que los laudos sean inejecutables en la distinta legislación en la que se los vaya a ejecutar. La Corte, la ICC, básicamente concentra el escrutinio en corregir ya sean errores tipográficos o en errores administrativos, errores de cómputo, errores de cálculo, errores de intereses. Ahora bien, muchas veces ocurre, y es algo que yo creo que especialmente quizás en las legislaciones latinoamericanas o en los centros latinoamericanos puede pasar, es que los árbitros, el momento que están realizando el laudo, cuando son casos muy complejos, cuando son casos técnicos o casos en los que se ha llevado a cabo o analizado muchos peritajes o números, puede llegar a haber cierta confusión el momento en el que ya se establecen estos valores finales o estos montos en el laudo. O sea, yo no dudo que los árbitros o la mayoría de árbitros ejerzan su rol y aceptan el cargo justamente con este compromiso de entregar toda la atención y la disponibilidad al caso. Sin embargo, sí creo que en casos muy técnicos, sobre todo, podría ser que los valores al final del día puedan contener algún tipo de error. Entonces, justamente lo que se busca es que los árbitros cometan estos errores. La institución arbitral hace un filtro previo antes de que se notifique el laudo, de alguna manera lo aprueba, no necesariamente entrando a ver temas de fondo, sino temas de forma como los que he mencionado. Errores tipográficos, errores de cálculo, errores incluso administrativos. Ahora bien, también podría ser, y esto también lo considera la ICC, es que se subsanen, por ejemplo, temas de administración del procedimiento, es decir, falta de alguna notificación. Sabemos que en algunas legislaciones, una de las causales de nulidad, por ejemplo, en el caso de Ecuador, es la falta de notificación de una de las órdenes procesales. Entonces, haciendo y preparando esta charla, justamente pensaba que si el escrutinio de laudos se implementara en Ecuador,
permitiría que las instituciones arbitrales puedan de alguna manera hacer una última revisión y con ello poder evitar que se presenten acciones de nulidad, por ejemplo, en el caso de la ley ecuatoriana. Ahora, también, como lo mencionaba antes, esto nace con la idea de mantener un estándar de calidad de los laudos, verificar, además del tema de los posibles errores tipográficos o administrativos, que el tribunal haya abarcado todas las pretensiones que han sido solicitadas en la demanda. En el caso de la CCI específicamente, las partes deben saber que, y consta en las reglas, que el escrutinio es la piedra angular de las reglas ICC y que no pueden ser renunciables o derogadas, porque justamente esto también conlleva a que se cuente con este sello de calidad, si podemos decirlo de alguna manera, por parte de la Corte. Otra institución que ha implementado el escrutinio desde el año 2020 fue el CIAM, el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, en el cual es muy interesante porque ellos no solo van a revisar los temas de fondo o los temas de errores de cálculo tipográficos o administrativos, sino también ellos contemplan, por ejemplo, que el laudo cumpla con el formato que está establecido por el centro, que el tribunal haya motivado debidamente el laudo, que exista una motivación que sea entendible, que también se hayan atendido todas las pretensiones de fondo que han sido solicitadas por la parte demandada o la parte actora y demandada en el caso de existir una reconvención, y también el tema de determinación de desgloses. A mí esto me llevaba a pensar algo adicional, y es qué pasa cuando a veces un tribunal arbitral omite o se olvida de levantar una medida cautelar en un laudo. Muchas de las legislaciones no facultan a los directores de los centros o secretarios generales a que se pronuncien sobre esto. Entonces, el escrutinio del laudo también permitiría que efectivamente los tribunales dispongan el levantamiento de medidas cautelares del momento en el que se está implementando o revisando el laudo. En ambos casos, tanto en la ICC como en el CIAM, los árbitros no pueden dictar el laudo mientras no haya sido aprobado por el comité o la comisión de revisión, y además, en el caso de que deba corregirse errores tipográficos, obviamente el tribunal tiene que corregirlos y volverlos a presentar ante el comité o ante la Secretaría General. Entonces, ahora bien, sabemos también que la Corte de Arbitraje de Singapur ya implementó años atrás este escrutinio por las mismas razones que ya les he mencionado, que son básicamente el poder llevar a ejecución los laudos indistintamente la legislación en la que deban ser ejecutados, pero además de mantener un alto estándar de calidad de dichos laudos. En el Perú, hoy por hoy, hasta donde tengo conocimiento, AmCham Perú, el centro de arbitraje, realiza también el escrutinio de laudos desde la reforma de su reglamento que se hizo en el año 2021, y efectivamente una comisión se encarga de revisar que el laudo cumpla con todos los formatos establecidos por el centro, pero además que cumpla y acoja las pretensiones de las partes, una debida motivación, y esto, a ver, veamos que es un poco difícil a veces que los árbitros o que todos los árbitros lo vean con buenos ojos, porque sabemos que estamos hablando de reconocidos profesionales y que tienen también mucha experiencia. Sin embargo, en la práctica, en su mayoría ha sido aceptado, y además yo creo que si tomamos en consideración los arbitrajes que son o suelen ser muy complejos, muy técnicos, incluso para el tribunal puede ser un descargo el saber que la institución va a entrar a revisar estos temas numéricos que muchas veces sabemos los abogados no los manejamos o no los tenemos en el día a día, ¿no? Yo me pongo a pensar en casos, por ejemplo, donde hay peritajes técnicos, contables. Yo estuve en un caso bastante grande de un tema de telefónicas en el cual, claro, los peritajes eran casi que en otro idioma para el tribunal. Entonces, creo que en esos casos el apoyo que pueda dar el centro va a ser muy bien valorado y tomado a consideración por los árbitros. Y pensaba también al respecto de lo que había mencionado Verónica acerca de que los arbitrajes o los centros tienen que llevar a cabo el proceso con elegancia.
yo pensaba que a propósito del escrutinio del laudo, parte de esa elegancia es también seguir un formato, ¿no? Seguir un renglón, un estándar de calidad, no solo en la forma y en el papel impreso que se va a notificar a las partes, sino a modo general como un sello de calidad de la institución. Y creo que respondiendo la pregunta si es que considero que los centros deban implementarlo, yo diría que depende mucho del tipo de arbitrajes que maneja el centro, depende mucho también de la legislación en donde se va a ejecutar ese laudo, porque si tenemos legislaciones que quizás son muy complejas o muy complicadas, sin duda alguna el centro puede servir y dar como un apoyo al tribunal arbitral previo a la emisión del laudo. Y creo que también, además de implementar un escrutinio, es básico y es fundamental que los árbitros sean personas con reconocido prestigio y experiencia en temas arbitrales para que justamente se evite en la medida de lo posible cometer cualquier tipo de error en el auto. Si bien es cierto, la implementación del escrutinio puede ser como un valor agregado o que el centro pueda pasar un checklist de todo lo que tiene el laudo finalmente, creo que es esencial la calidad de los árbitros, la experiencia que puedan tener y sobre todo el compromiso y el tiempo que le entregan a cada uno de los procesos arbitrales. Ahora, en los casos de arbitraje internacional podría ser que es más necesario contar con este escrutinio, porque sabemos que no todas las legislaciones de ejecución van a ser iguales. Sin embargo, mi respuesta finalmente y para ir concluyendo a la pregunta es depende. Creo que tenemos un gran ejemplo a seguir con la implementación de escrutinios que hizo la CCI, también el CIAN, y bueno, más que nada AmCham Perú un poco como para referencia en la región latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y qué importante lo que menciona, ¿no? Este tema del escrutinio arbitral va a depender un poco del tipo de arbitraje que maneje el centro, de la legislación también, donde finalmente podamos ejecutar este lado, porque como usted mencionaba, si bien hay diferentes legislaciones a nivel internacional y muchas de ellas son bastante complejas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el centro puede dar como que el apoyo y toda la ayuda, digamos, a la emisión del laudo, creo que es bien básico que los árbitros que forman parte de la nómina de este centro sean personas que tengan prestigio y que tengan experiencia en los temas arbitrales que finalmente se van a laudar. Muchas gracias por su exposición. Y para terminar esta mesa, vamos a presentar a la doctora Fiorella Saralicia Vivanco Mazo. Ella es abogada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE, tiene una maestría en Derecho Procesal y Gestión Pública en la Universidad San Martín de Porres, tiene un posgrado en Obras Públicas en Universidad Perú P y una supervisión de obras de la Universidad ESAN, en gestión de las contrataciones con el Estado también, en Derecho de la Construcción y Arbitraje Internacional de Inversiones por la Universidad del Pacífico. Asimismo, ella es exsecretaria arbitral del Organismo Superior de Contrataciones con el Estado, OCE, y del Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es asesora de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República del Perú. También es asesora legal de la Unidad Gerencial del Mobiliario y Equipamiento de PRONIET, asesora de la Unidad de Administración del INAVIF y asesora de la Oficina General de la Infraestructura del Ministerio del Interior. También es jefa de asesoría jurídica del PRONIS y actualmente es asesora en el Congreso de la República. La doctora Fiorella nos va a responder la pregunta, ¿cuáles serían las buenas prácticas que deben incorporar los centros de arbitraje? Doctora, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Ante todo, quería agradecer la invitación al CAE, especialmente Diana y Abel por la invitación. Ya pasando al tema que me ha tocado en esta noche disertar, de cuáles son las buenas prácticas que deben incorporar los centros de arbitrajes, quisiera en primer lugar partir por cuáles son los problemas que ha generado o que se podría decir que se estarían generando en los arbitrajes ad hoc, ¿no? Y que por ende los centros de arbitrajes tienen esa hidalguía de poder contrarrestar justamente estos problemas, ¿no? El primero de ellos, por así decirlos, está en que en los arbitrajes ad hoc no hay unas reglas claras y predecibles sobre el procedimiento.
En ese sentido, los centros de arbitrajes, para poder tener unas buenas prácticas y esto ser de conocimiento de las partes y de los usuarios que van a llevar a cabo un procedimiento arbitral, es que se establezcan claramente justamente estos procedimientos, a través ya sea de reglamentos o a través de directivas internas, de tal manera que estos procedimientos ya sean de conocimiento de las partes muchísimo más antes de iniciado el proceso arbitral. Por otro lado, otro gran problema que presentan los arbitrajes ad hoc, por así decirlo, serían que no hay un código de ética estándar. En ese sentido, una de las buenas prácticas que deberían tener los centros de arbitrajes es contar con un código de ética donde quede claramente establecido de presentarse algún conflicto de interés, cuáles serían las reglas o cuáles serían las sanciones a implementarse en los árbitros, ¿no? Otra ausencia que carece un poco los arbitrajes ad hoc sería el lado de la tecnología y los medios logísticos. Medios logísticos en el sentido de que probablemente no se encuentre con un espacio adecuado para poder llevar a cabo los arbitrajes, no se cuente de repente con los medios adecuados para realizar una buena notificación, que muchas veces ha caído en nulidades de procesos arbitrales, y los medios tecnológicos, es decir, una constante cercanía entre las partes, el árbitro, a través de los correos electrónicos, la página web. Eso ayudaría, agilizaría eficientemente a lograr que se pueda tener arbitrajes eficientes y que se terminen en un corto tiempo y sean lo que se busca, ¿no? Una celeridad en los procedimientos. Por otro lado, y ya siguiendo muy atentamente lo que comentaba la doctora Liliana, está el tema de la transparencia, ¿no? Que esto es fundamental, ¿no? Y justo un punto que ha tocado muy bien la doctora Liliana es acerca que es el límite que debe existir entre, por un lado, la transparencia que debe existir de los centros arbitrales, es decir, en la información que se debe colocar en la página web, que también debe ser de conocimiento de los usuarios, quienes van a llevar a cabo un procedimiento arbitral, pero que ésta no vulnere justamente el límite de la confidencialidad, ¿no? Es decir, hasta qué punto esa transparencia puede no vulnerar derechos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que algo fundamental que debe existir es el récord de árbitros, ¿no? O el listado de los árbitros, si estos han tenido recusaciones, qué tipo de laudos han emitido, para que de esa manera los usuarios que vayan a poder acceder a este centro arbitral puedan contar con todos los medios para poder tomar una decisión a quién va a ser su árbitro a elegir. Por otro lado, también está el tema de la gestión de calidad. ¿Qué se busca con la gestión de calidad? Eso trae muy a colación lo que se está implementando hoy en día acá, que es el tema de los ISO, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la corrupción. Ante la corrupción, por ejemplo, hay un ISO muy bueno que ayudaría a agilizar este tema de la gestión de calidad, vendría a ser el ISO antisoborno, que justamente hoy en día embarga la corrupción a muchos países, también ha sido manchado por el mundo arbitral. Entonces, justamente de lo que se trata es de buscar que hayan centros de arbitraje que nos garantice un tema antisoborno, que nos garantice que no se va a mellar nuestro arbitraje con actos de corrupción. Por otro lado, tenemos, y justamente trayendo a colación lo que el día de ayer escuchaba a la doctora Silvia Rodríguez, quien justamente nos explicaba sobre dos puntos importantes, ¿no? El tema que también debe ser considerados como unas prácticas dentro de los centros de arbitraje, justamente es la equidad de género, que también nos trae hoy en día a esta cumbre, que justamente es el impulso de las mujeres en el mundo arbitral, ¿no? Entonces,
también debería haber una equidad de género en ese sentido, porque hoy en día no hay muchos árbitros mujeres. Justamente ella nos mostraba el día de ayer unos cuadros estadísticos donde decía de que el estándar de incremento de las mujeres como árbitros era bajo, que no era a lo que comparación se veía con el tema de los caballeros o de los hombres, que ellos, hasta ellos mismos solicitaban la incorporación a los centros de arbitraje. En ese sentido, entonces nosotros creo que nos vemos en imperiosa necesidad y también solicitaría en este caso a los centros de arbitraje que busquen los medios a través del cual se puede incrementar e impulsar que también exista árbitros mucho más en estándar, porque existen muy buenas profesionales, ¿no? Hoy en día tenemos en esta cumbre a grandes doctoras que justamente conocen y están en el medio, que puedan solicitar su incorporación. Entonces, en ese sentido, creo que una de las buenas prácticas que debe tener los centros de arbitraje es justamente tratar de equilibrar eso, ¿no? Que haya tantos caballeros como con varones como mujeres, ¿no? Y así poder de repente tener una cuota de participación también, o que de repente no los tribunales arbitrales esté siendo una de los miembros una mujer, ¿no? También podría verse, habría que establecer tipos ciertos de mecanismo que puedan agilizar y que puedan también impulsar la incorporación de mujeres en los centros arbitrales. Asimismo, creo que hay otro punto que también debemos tener en cuenta, es que también se debe impulsar el tema, la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades en el sentido, porque si bien es cierto, contamos con profesionales, árbitros muy capacitados, pero también debemos incorporar la cuota de los jóvenes, ¿no? Cómo los jóvenes pueden llegar también a impulsar o a convertirse a árbitros, ¿no? Entonces, en ese sentido, también debemos buscar, o que los centros de arbitrajes, en este caso, también tengan como política o como estándar, tal vez una cuota para incorporar el ingreso de jóvenes por año. Lo dejo así como sugerencia para que lo tomen en cuenta y de esa manera poder también impulsar el crecimiento profesional de muchos jóvenes que también están interesados en esta materia. En ese sentido, como buenas prácticas para poder incorporar a los centros, debemos tener lo que ya acabo de mencionar, ¿no? Primero, reglamentos eficientes, código de ética, que se cuente con una logística y con los medios tecnológicos adecuados, que tenemos un tema de transparencia, pero sin embargo no irnos en conflicto con el tema de confidencialidad, que contemos con buscar gestiones de calidad, es decir, de repente con la incorporación de ISOs, ¿no? Y finalmente, la igualdad de oportunidades y la equidad de género. Entonces, básicamente, para mí, eso serían las buenas prácticas que se deben incorporar en los centros arbitrales. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias.